¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza, Sociedad Anónima, y protegidos por Seguridad Seguros. En la primera parte del programa de hoy vamos a conocer cómo se fabrican las torres de alta tensión, de la mano del Consorcio Metalúrgico Paraguayo, un conglomerado de 9 empresas metalúrgicas de primer nivel que han abrazado el desafío de realizar para la ANDE 137 estructuras de acero, 57 vigas y 80 torres de alta tensión. Un hecho histórico que ha marcado un antes y un después en la historia metalúrgica paraguaya. Este grupo de empresarios ha realizado importantes inversiones, tanto a nivel de maquinarias, infraestructura como recursos humanos, para abrazar el desafío. Y han demostrado en tiempo y forma que la calidad de las torres fabricadas por ellos son altamente superior a las que siempre nos han traído de afuera. Vamos a conocer las instalaciones de cada una de ellas, vamos a conocer sus propietarios y por supuesto qué parte de cada torre se realizó en cada una de esas empresas. En la segunda parte del programa vamos a conocer a Codipsa, una empresa paraguaya también en el departamento de San Pedro, donde vamos a conocer el proceso de elaboración del almidón de mandioca. Así es que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Si bien es cierto que, anteriormente, empresas nacionales ganaban las licitaciones para la construcción de las torres de alta tensión para la ANDE, los materiales entregados por estas eran fabricados por empresas extranjeras, sean estas chinas, brasileras, argentinas, entre otras. Hoy, la realidad es otra. En el año 2010, 9 empresas metalúrgicas que operan en varias especialidades dentro del mercado local se asociaron para conformar el Consorcio Metalúrgico Paraguayo. La iniciativa surgió en el seno del Centro de Industriales Metalúrgicos ante la imposibilidad de que las empresas metalúrgicas locales, en forma individual, puedan cumplir con los pliegos de las licitaciones que habitualmente son convocadas por la ANDE para este tipo de trabajos. Peleando codo a codo las licitaciones y consiguiendo por fin ser adjudicados, iniciaron por primera vez en la historia de nuestro país la fabricación de las torres de alta tensión y sus componentes Made in Paraguay. Las 9 empresas integrantes trabajaron en conjunto, aunque las tareas fueron bien diferenciadas. Las patas se hicieron en el taller de GA Ingeniería, los ángulos y chapas en Wilco, Corsat, Domecq y Lacerie, mientras que los dispositivos y matrices se hicieron en Empac y Felipe Aguem. El galvanizado en caliente y la construcción de piezas menores se realizaron en Gual Metalúrgica y Construcciones. De la logística se encargó Metalúrgica B. Yo siempre digo, no tenemos que pedir trabajo porque somos paraguayos. Tenemos que pedir trabajo porque somos buenos y porque estamos en el Paraguay. Yo siempre digo a los colegas, todo tiene su tiempo. Fuimos buenos proveedores en herrajes para media tensión
El siguiente paso era tratar de incursionar en alta tensión, que tiene unos rigorismos mayores, unas exigencias más fuertes, y las fuimos consiguiendo de a poco. Es un proceso lento porque ir absorbiendo normas, ir absorbiendo requisitos, ir absorbiendo pruebas, ensayos que hay que hacer, lleva su tiempo. Y por supuesto tenemos que adecuar nuestra infraestructura. Y hay 2 máquinas en Paraguay hoy que existen gracias a esa decisión de la ANDE de darnos una oportunidad. La estamos cumpliendo antes del plazo, que esa fue las reuniones con los colegas eran: no vamos a pedir ninguna prórroga, no vamos a pedir nada que no esté en el contrato, y vamos a pedir que nos paguen solamente después que entreguemos absolutamente todo. Así lo estamos haciendo, es un esfuerzo obviamente, pero no queremos que se nos regale nada. Nosotros queremos hacer nuestro espacio en base a seriedad, en base a responsabilidad, y yo digo que el paraguayo cuando tiene la oportunidad responde. Nos juntamos 9 porque individualmente no satisfacíamos las condiciones de la ANDE. Presentamos la oferta, la primera vez perdimos, en la segunda ya ganamos. Tenemos un equipo formidable. Hemos dividido el trabajo en función de las capacidades de cada uno. Uno dijo, bueno, yo puedo fabricar los dispositivos de verificación dimensional, ¿verdad? Que son equipos más sofisticados que no se le vende eso a la ANDE. Eso es esencial para nuestro control interno, pero son necesarios, ¿verdad? 2 empresas se dedicaron a eso, han hecho un trabajo muy bueno. La empresa de IMPAC, una de ellas, Juan Enrique Escobar Canal, y la otra, don Felipe Aguilar. Todo lo que era dispositivo de control de calidad y herramientas para hacer las marcaciones fabricaron ellos. Y las otras 7 empresas nos dividimos el trabajo en función del equipamiento de que disponíamos. Nos dividimos el trabajo de esa manera. La coordinación quedó a cargo de Igual Metalúrgica para decir en qué orden deben ser fabricadas las piezas, y yo puedo decir que los socios, los 9 socios, todos estamos a la altura del desafío. Todos han hecho un esfuerzo mayor porque este no es el único trabajo que tienen, pero le hemos dado dentro de nuestras empresas prioridad a esto por lo que representa el hecho de que por primera vez industrias nacionales participan de este tipo de desafíos, y han cumplido rigurosamente todos los plazos. Y nosotros no podemos decir que nos hayamos atrasado porque alguien falló. La dedicación de nuestros colegas es total a este trabajo, y el volumen mayor cae aquí en Igual Metalúrgica porque, por ser una empresa ya antigua proveedora de la ANDE, nosotros vimos que era necesario, si queríamos llegar a alta tensión, poner el galvanizado en caliente. El proceso de fabricación de las torres se inicia a partir de los trabajos preliminares de ingeniería del proyecto, la parte de tallamiento, de elaboración de planos, croquis de fabricación, etc. Estos primeros y trascendentales pasos se dieron en las instalaciones de la firma Domecq SRL, una empresa donde se prestan servicios de ingeniería a otras empresas de telecomunicaciones y obras de ingeniería en general. Recibimos de la ANDE en el contrato los juegos de planos de todas las estructuras, 9 tipos diferentes de estructuras. Fueron recibidas en unos planos que son los planos que entrega normalmente ya el fabricante, con todas las estructuras armadas y terminadas. Nosotros no teníamos croquis de fabricación de todas las piezas. Estamos hablando aproximadamente en total de 35.000 piezas diferentes que había que fabricar en 9 tipos diferentes de estructuras. La complejidad de este proyecto se inicia porque al tener una variedad tan grande de estructuras y de piezas, se necesita un buen sistema de logística y de planificación de la producción. Acá en nuestra empresa, ayudados con gente de otras empresas que formaban parte del consorcio de la empresa UAL también, se hicieron las extracciones de pieza por pieza de todos los planos y suministros. Se tuvo una variedad de aproximadamente 20 perfiles diferentes
que había que cortar, punzonar y ponerle el nombre, la numeración o el estampado. Entonces, lo que se hizo acá fue desmembrar todas las piezas, hacer los croquis de fabricación de pieza por pieza, aproximadamente más de 3.000 croquis de fabricación de perfiles y de chapas nodales. Todos esos diseños, esa verificación, ese control y esa vamos a decir, la largada final para la fabricación se realizaron en la empresa nuestra con ayuda de los ingenieros que tenemos acá y varios estudiantes de ingeniería que también prestaron su apoyo para este proyecto, ¿verdad? Ese trabajo es básicamente fundamental para que no haya errores en la fabricación y que lo que ya se larga para producción sea efectivamente la pieza que se va a entregar. Una vez que se tuvieron todos los planos de fabricación, se largó a la producción. En la parte de fabricación participamos con máquinas punzonadoras, máquinas cortadoras y todas automáticas y de control numérico, utilizando los procesos modernos ya de fabricación. Esa fue la participación básica nuestra dentro del consorcio. Otra de ellas es la firma EMPAC, cuyas siglas significan Empresa Proveedora de Accesorios. Desde el año 1996 se dedica a la fabricación de piezas o accesorios para las distintas industrias, donde también cuentan con un taller de matricería donde se posee la capacidad de desarrollar cualquier tipo de ellas, abaratando costos al máximo a fin de que como industria nacional se pueda competir con la invasión de productos que llegan del extranjero. 9 empresas estamos en el consorcio y cada una con su rol, digamos, en su especialidad. Lo que a mí me tocó hacer fue desarrollar un dispositivo que sirve para la marcación de las piezas, porque cada pieza de una torre tiene su número, su código, por decirte, para poder armarlos después, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue ingeniarme en fabricar un dispositivo que ayude y agilice la marcación rápida de los ángulos, ¿verdad? Digamos, innovando y adaptándole a ese dispositivo en una plegadora para poder marcarlo de una vez al ángulo entero y después se los corta de acuerdo a los planos, ¿verdad? Realmente hoy tenemos ya máquinas automáticas que marcan automáticamente ya y después lo van punzonando y cortando a los ángulos. Pero en ese momento no teníamos todavía, entonces nos ingeniamos para hacerlo rápido, para hacerlo eficientemente y bueno, y logramos el objetivo de cumplir a tiempo los plazos de entrega a la ANDE, ¿verdad? Las patas de las torres, las piezas más grandes del rompecabezas, fueron fabricadas en GA Ingeniería SRL, una empresa con 18 años de antigüedad en el mercado, brindando servicios a todo tipo de empresas en lo referente a instalaciones industriales generales, montajes y puesta en marcha con alta eficiencia. En verdad, cuando se empezó a hablar de estructuras industriales, estructuras para la línea de distribución de tensiones, nos encontramos con la alta capacidad de hacerlo y hemos empujado un poco al gremio para este desafío, que para nosotros no es un desafío tan imposible porque no deja de ser más que una estructura. Y como nuestra experiencia lo tenemos tan grabado todo esto, fuimos un poco como un centro de empuje para lograr estos. Y así se formó el consorcio. Así se formó el consorcio, que concluyó en la fabricación de las torres solicitadas por la ANDE y que actualmente están entregadas con la calificación y hechas con las especificaciones de ingeniería requerida por la propia ANDE. Esta primera partida, que consideramos primera, tenemos tanto interés en continuar haciendo, fueron realmente entregadas sin ninguna dificultad, ni para criticar la calidad,
ni para decir hemos perdido tiempo, hemos cumplido con las exigencias totalmente y con facilidad. Y el objetivo era fundamentalmente hacer ver que se puede hacer, que podemos nosotros en Paraguay, que los paraguayos podemos hacer. Y aún puedo como un desafío decir que son mejores de lo que estamos recibiendo de otros lados en este tipo de trabajo. Lo que nos tocó a nosotros hacer la parte fundamental, la parte más pesada de las bases y la parte que más exigió las soldaduras especiales según especificaciones. Esa la tomamos. Diría yo, la base del sistema. Luego los otros componentes fueron haciéndose distribuidos en el consorcio. La estructura básica hemos hecho nosotros, la parte más pesada. Eso nos tocó a nosotros. Con orgullo lo hemos hecho. Corsat SRL, otra de las integrantes, también aportó lo suyo. Con una trayectoria de más de 15 años, además de trabajar en el mecanizado de precisión de matrices o piezas especiales, se especializa en la producción y fabricación de piezas en serie, prestando servicios a los grandes fabricantes de motos, de transformadores, frigoríficos y todas aquellas empresas que tienen un consumo de piezas de volumen. Y tuvimos que invertir. Nos juntamos entre miembros del consorcio nuevamente y formamos nuevas empresas, adquirimos más máquinas específicas para fabricar ese tipo de torres. Viajamos a Alemania, otra parte del consorcio se fue a Estados Unidos y todos trajimos y compramos máquinas especiales. El resultado de nuestra parte se llama metales procesados, donde hay máquinas de última generación, de tecnología de avanzada, todas digitales, solamente para fabricar ese tipo de piezas. Entonces, nuestra participación se limitó posteriormente a formar esa empresa y trabajar y diseñar, preparar todas las matrices para hacer ese trabajo. Las matrices son los punzones y las piezas de corte y perforado que esas máquinas utilizan. Es una oportunidad. No tenemos nada diferente a los otros países. Faltaban máquinas, faltaban tecnologías, pero habiendo oportunidad, los paraguayos siempre ponen lo que hace falta. Entonces, no fue un desafío, fue un logro y una oportunidad para continuar trabajando. Creemos que tenemos mucho por hacer todavía en ese rubro y continuar creciendo. Todo es cuestión de oportunidad. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Fundada hace 23 años y proveniente de un tronco familiar de 65 años de historia y 3 generaciones, Felipe Aguemo Cofres es otra integrante del consorcio. Especializada en la fabricación de cofres de seguridad con tecnología de punta en cuanto a blindaje y sistemas electrónicos de seguridad, conforme a estándares y normas internacionales, además de mobiliarios de metal y madera. Y acá se hizo algunas más de punzonado de perfiles, en la parte de secuencia de los tipos diversos de perfiles que había de mayor espesor y diámetro que han hecho otras empresas. Y un eslabón más de la cadena productiva. No se trataba de hacer todo uno, sino entre todo. Esa fue la idea. Y es un orgullo porque realmente es, como digo, es la victoria. Los partidos se ganan con goles y fue un gol que metimos justamente contra muchos intereses creados. Tuvimos 2 oposiciones de empresas extranjeras. Y fuimos a defender en Contraloría que no había argumentos por lo que ellos exigían de que no podíamos nosotros cumplir en plazo, en términos, en tecnología. Pasamos todos esos códigos, entregamos un tiempo de satisfacción y eso nos da un camino a futuro. Tenemos como yo le dije era el presidente de la ANDE, el ingeniero Amarilla, le digo, tener las 2 usinas más grandes del mundo
y no tener distribución. Es lo mismo que tener la mejor agua del mundo en un tanque y no tener cañería. Ustedes tienen que tener distribución para tener una oferta exportable también de esa energía excedente. Y eso nos dimos cuenta que hay un futuro grande en redes, hay un futuro grande para las industrias que estén en el área eléctrica. Energía eléctrica es igual que petróleo. Y es crecimiento, es desarrollo. Pero para eso hace falta redes, que justamente en eso nos hemos abocado y hemos hecho la inversión como para poder suplir y poder competir y tomar esa parte del mercado industrial que hay, que nos se ofrece. El desarrollo de ingeniería que lograron las 9 industrias que conforman el Consorcio Metalúrgico Paraguayo es algo inédito en el país. Wilco, Tornería y Cromado también tuvo su cuota de responsabilidad en este logro, iniciando sus actividades en el año 1978, apuntando al rubro de la reparación de maquinarias industriales, principalmente de azucareras, alcoholeras, algodoneras, aceiteras y compañías navieras. Cuando nos metimos en el tema de la licitación, primero formamos el consorcio y cuando vimos que iba a interferir mucho en nuestra producción normal, un grupo decidió comprar máquinas de Europa, de Alemania específicamente, maquinarias de Estados Unidos, para acelerar la fabricación de las torres, para poder cumplir en tiempo y forma el compromiso que se había asumido con la ANDE. Se formó otro grupo, en otro lugar, se colocó las maquinarias como para producir ahí todo lo que se había comprometido Wilco a hacer. Personalmente para mí significó un orgullo haber participado, estar participando en el consorcio, en la licitación, un orgullo de presentar mano de obra paraguaya, de presentar un producto que nunca antes se había hecho en el Paraguay y el desafío de seguir adelante y dar más mano de obra, porque a medida que el Estado nos dé más posibilidades de producir estas estructuras, las torres de distribución de alta tensión, vamos a poder dar más mano de obra a nuestra gente y al mismo tiempo ser retribuido con un mejor servicio de energía. Otra de las empresas componentes es la Seri S.A., una industria metalúrgica donde se produce y se comercializa productos de acero, como tubos estructurales, perfiles estructurales, chapas lisas y revestidas, acanaladas, trapezoidales, además de servicios de cortes pantográficos y prensas de gran porte para cortes de hasta 1 pulgada de espesor. Bueno, la Seri se unió a este proyecto desde la primer llamada a la puerta que hubo, inclusive es una cosa que nos motivó muchísimo a participar. Creemos mucho en ese proyecto, queremos seguir apostando a ese proyecto, el de unir fuerzas en la industria nacional para lograr grandes cosas, ¿verdad? Creo que hay muy buenos profesionales, hay muy buena industria, hay buena maquinaria, hay capacidad y unida otra vez es como va a competir con empresas de primer mundo, ¿verdad? Es muy importante lo que se logró. Este proyecto tiene sus año y pico de trabajo. En el momento en el que fuimos, la licitación se nos otorgó, para todos ya fue un gran orgullo y un gran desafío. Haberlo cumplido es aún personalmente y para la empresa ni qué decir, ¿verdad? Haber cumplido con el consorcio primero y que el consorcio haya cumplido con la ANDE, me parece demasiado importante y me parece que lo valoro mucho cómo sintió la ciudadanía o el gobierno mismo, la ANDE mismo, cómo aceptó nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, realmente tuvimos puertas abiertas. Al principio, como dijiste, tuvimos algunos inconvenientes, pero creo que se valoró el esfuerzo. No hay reclamos en cuanto a lo que se hizo. Lo que se hizo está bien hecho. Entonces, eso realmente me sorprendió. Nosotros confiábamos en lo que podíamos hacer, pero me sorprende y me halaga lo que la gente que está evaluando nuestro trabajo
cómo lo está evaluando y realmente estamos muy conformes con que ellos estén conformes. Es la finalidad de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero creo que esa aceptación es lo que culmina el ciclo, ¿verdad? Porque una cosa es lo que hagamos y entreguemos, y si no hay esa aceptación, no habrá una confianza para una segunda oportunidad y tercera o cuarta y quinta, ¿verdad? Entonces, creemos que con eso cerramos ese ciclo y estamos apuntando a nuevos emprendimientos, nuevas licitaciones o lo que podamos hacer. Toda la parte de transporte de materia prima, materiales y piezas de una empresa a otra, además de las piezas terminadas a la ANDE, fue realizado por Metalúrgica Vera, una empresa especializada en chapas de todo tipo, el galvalume, las prepintadas MVP, las termoacústicas, además de componentes y perfiles metálicos U y C en diferentes medidas. Está equipada con la más completa y avanzada tecnología en herramientas y maquinarias como cortadoras, plegadoras, perfiladoras, transportes y puentes grúas, con recorrido total en sus respectivos talleres. La entrega de la totalidad de las torres construidas se realizó en la subestática de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, ubicada sobre la ruta que une San Lorenzo con Luque, por una comitiva que estuvo integrada por directivos y miembros de las 9 empresas que integran el consorcio. Sin lugar a dudas, un hecho histórico que llena de orgullo a quienes aceptaron este desafío que marca un antes y un después en la industria metalúrgica paraguaya. Yo lo que quiero dejar como mensaje que esto es posible gracias a una oportunidad que se le dio a la industria nacional. Y algo que los paraguayos tenemos que aprender, que solamente si nos unimos podemos ser fuertes. No hay empresa acá que sola pueda decir yo hago todo, ¿verdad? Y estamos realmente contentos. Hay que fomentar el espíritu de asociación entre los paraguayos. Tenemos que perder el individualismo que no nos lleva a nada. Sumando capacidades somos fuertes, y con la nuestra solamente somos demasiado pequeños y somos demasiado débiles. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Codipsa es una empresa que actualmente cuenta con 3 plantas industriales, la 1 y 2 en Caguazú y la 3 en el departamento de San Pedro. Hoy llegamos a esta, ubicada en el distrito de Guayaibí, actualmente la de mayor capacidad productiva. Pero antes de comenzar a conocer cómo se fabrica el almidón de mandioca, conversamos con Stefan Keller, con quien vamos a conocer brevemente un poco de la historia de esta gran empresa paraguaya, además de los proyectos que se tienen a futuro. Muy bien, muchas gracias por haber seguido nuestra invitación para presentar nuestra empresa y nuestra fábrica frente a su prestigiosa audiencia. Codipsa fue creado en el año 1999 para dar una solución económica para los pequeños productores en la zona de Caguazú, alrededor de la colonia Campo 9, donde tenemos 3 colonias menonitas, está Bergtal, Sommerfeld y Tres Palmas. La idea de los inversionistas era dar una oportunidad para los pequeños productores a plantar un cultivo que ellos sí sepan producir, y que hoy en día todavía no se puede mecanizar a gran escala para también protegerle contra los grandes inversores. Así fue creada la primera planta de una capacidad inicial de 100 toneladas mandioca día en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo del departamento de Caguazú. En sí vemos un desarrollo muy positivo. Nosotros cuando recorríamos hace 2 años, 3 años esta zona y lo recorremos hoy, la diferencia es magistral. También pese que $6 millones entran al año que anteriormente no había. En sí los pequeños productores cerca, o sea que están en nuestra zona de influencia, elevaron mucho su nivel de vida. Aún así es un desafío para Codipsa de organizarlos mejor a esos pequeños productores para que el día de mañana también podamos surtirnos de su producción de mandioca.
Vemos hoy bien que en Brasil los pequeños productores hablan de un mínimo de 50 hectáreas. A nivel país estamos hablando de entre 5 a 10 hectáreas. Y si hablamos de Europa, esos pequeños productores ya desaparecieron y solamente sobrevivieron los grandes. Así que el desafío de Codipsa es de organizar mejor esos pequeños productores, de organizarlo en cooperativas y que planten superficies más grandes y más mecanizadas. Según Arango, ya eso debe tener rubro ojo el agricultor paraguayo porque la imagina 10 palos por hectárea de la rama mandiowi hay cosas de todos los días. Hoy me jaben allá tu país. Hace upango sea está amigo pe más gracias de Dios o ore comunidad pe oñemoy. Porque ya es supejina la ore coroimea co iyerere anguiro y mea sube. ¿Cuál es el beneficio tu sheitere y ver o subir porque de allá ande coabe flete mía camión pe saive y este ibe de liquidar la trabajo cueu pepe porque hi angui entre un y fácil paite. En cambio Monburí era jatán allá ande pepe ya la gasto tu chama y llega la recompensa allá ande. Pero oreben guana cuapeti gracias a Dios o de comunidad. Upeana allá ande hoy la empresa o brindan más ahí ore allá ande la asistencia técnica. Ñande para Paraguayo la asistencia técnica la falta ñande porque da ahí la gana de trabajar. Con empresas o brindan ore asistencia técnica hasta inclusive crediticia mismo hoy la ña invertirse mío a la ñande cocuere hoy baite. Cada fábrica tiene su equipo de técnicos, dependiendo de la cantidad de productores. En esa tercera planta estamos trabajando con 4.000 productores. Son asistidos con técnicos profesionales que le asesoran en la variedad de la mandioca, que es muy importante con el tipo del suelo. También con el abono, si se siembra abono verde, si se hace abono de manera diferente. Para aumentar también la productividad por hectárea. Nuestros héroes día a día son los pequeños productores que sepan multiplicar de 15.000 toneladas por hectárea a 30.000 toneladas por hectárea. Esos son héroes que necesita la nación, o sea, que necesita la República Paraguaya. Hoy Codipsa exporta el 70%, estamos exportando a todo el mercado sudamericano, incluyendo México, a 3 países en el mercado africano, estamos también en el mercado asiático. Por el momento estamos exportando una pequeña cantidad también a España. La meta de Codipsa para el año 2012 es penetrar mejor en el mercado europeo y también fortalecernos en el mercado norteamericano. Queremos ofrecer a nuestros consumidores internacionales como también nacionales 3 cosas, o sea, calidad de producto, competitividad en los precios y una provisión constante para que nuestros consumidores, nuestros clientes tengan asegurado cuando sean industriales que su materia prima está asegurada y también los comerciales que sepan que tienen durante todo el año un producto. Por eso también animo a todos los productores de nuestro país que quieren plantar mandioca. Codipsa hoy en día está trabajando alrededor del 65% de nuestra capacidad instalada, tenemos mucha capacidad ociosa. Y bueno, acá hay lugar para muchas toneladas de mandioca más, eso significa para muchas hectáreas de mandioca más. El proceso de fabricación del almidón de mandioca se inicia con el pesaje de la materia prima. La mandioca llega en camiones de los campos de cultivo y son pesados en la báscula. El peso es visualizado y registrado dentro de las oficinas y en una pantalla que los mismos productores pueden observar desde la báscula. En la computadora, donde cada productor está perfectamente registrado, se cargan los datos del pesaje y se le expide el comprobante. El camión avanza hasta llegar al sector de recepción de materia prima. Primero el camión se sube en la rampa hidráulica
tenemos una rampa hidráulica para capacidad de 60 toneladas. Sube ahí y la mandioca de ahí pasa por la zaranda vibratoria que separa la arena de la mandioca. Esa misma arena la elevamos en una caja y la mandioca se va a la tolva de almacenaje. Luego de descargar todo el camión, este mismo camión se estaciona debajo de la caja que contiene la arena y esta arena se le carga encima del camión para luego retornar nuevamente a la báscula, donde ahí se le hace el cálculo del pesaje, ¿verdad? Con el camión inclinado a casi 45 grados, las mandiocas caen a un colector donde un sinfín las va depositando en una cinta transportadora que las lleva a una zaranda vibratoria. La arena, que por tratarse de una raíz posee en exceso, es separada en la zaranda y dirigida a través de cintas transportadoras a una tolva desde donde se cargará nuevamente al camión. Las mandiocas liberadas de la arena van directamente a la enorme tolva de almacenamiento por medio de otra cinta transportadora que las lleva hasta la parte más alta de la misma. Cada camión que viene se le saca muestras de mandioca y se le realiza un análisis de la calidad de la mandioca. Esto consiste en sacar 5 kilogramos de mandioca, pesar al aire como cuánto pesa en seco y luego estas mismas raíces pesamos en el agua y ahí nos indica un pesaje diferente con el cual con una fórmula nosotros sacamos el porcentaje de rendimiento de esta raíz. La enorme tolva donde va la mandioca es utilizada normalmente a la noche, cuando no se recepciona materia prima, ya que la fábrica trabaja las 24 horas. De esta tolva, a través de 4 bocas de salida, las raíces caen a una cinta transportadora que las lleva a una lavadora de mandioca, donde se utiliza agua reciclada de la fábrica. En esta etapa se elimina la tierra y las impurezas adheridas a las raíces. La cascarilla se desprende por la fricción de unas raíces con otras durante el proceso de lavado. Los lavadores son tambores cilíndricos con un eje central provisto de aspas diseñados para lavar y pelar las raíces simultáneamente, sacando la cáscara marrón o cáscara fina, dejando solo la cáscara blanca. La raíz sale prácticamente limpia, cayendo a otra cinta transportadora de inspección, donde un funcionario las verifica detenidamente en su paso a fin de evitar que ningún cuerpo extraño como madera, hierro, etc. pueda ingresar a la línea de producción. De ahí las raíces van a la trituradora. Esta trituradora la corta en pedazos de 3 a 5, 8 centímetros aproximadamente. Y esta raíz triturada va en cajas colectoras que se llaman dosadores. Y estos dosadores de ahí ya alimentan directamente al molino, que viene a ser un rallador. El molino raya estos pedazos de mandioca y se mezcla con agua y a partir de aquí ya es un circuito completamente cerrado donde ya se va completamente líquido. Todo lo que vimos hasta ahora, las raíces de aquí se van en líquido. El agua en el rallador es agua completamente limpia. El agua reciclada utilizamos solamente acá en el lavador de raíces. En esta etapa se liberan los gránulos de almidón contenidos en las células de las raíces de la mandioca. Las raíces trituradas se conducen por un elevador de rosca helicoidal a 2 alimentadores o dosificadores que permitirán la distribución de la cantidad programada a los desintegradores. Los desintegradores son unos cilindros rotativos que funcionan a alta velocidad periférica con láminas dentadas en la superficie que rayan la mandioca, causando el rompimiento celular y la consecuente liberación del almidón. Los rotores que van dentro del rallador contienen sierritas de acero sujetadas por soportes de aluminio, los cuales van siendo cambiados permanentemente conforme a los parámetros de producción a fin de que estos puedan refinar completamente las raíces.
Desde los ralladores, el último paso en el área de recepción, las raíces ya convertidas en líquido y fibra, una mezcla de mandioca rallada y agua, es bombeada por cañerías herméticas hasta el sector de producción, para ser depositadas en las tamizadoras o extractoras cónicas rotativas que irán separando la fibra del líquido. Estos extractores son montados en baterías con la finalidad de aumentar el rendimiento. El agua entra en chorros a contracorriente para separar mejor el almidón. Las fibras separadas, que constituyen el 34% de la composición de la raíz, van a través de cañerías al silo de bagazo, donde son cargadas en camiones de particulares que las compran para utilizarlas en la mezcla de alimento para vacunos, ya que la fibra resultante no posee proteínas, solo contiene energía y humedad. Las proteínas quedaron retenidas en el almidón y el agua, separados de la fibra en las tamizadoras rotativas. Desde aquí, la suspensión extraída o lechada de almidón es dirigida a los depósitos intermedios, donde son mezclados con agua en cantidades controladas por aparatos de precisión y medición. La función principal de estos tanques temporales es servir de tanques pulmón o alimentadores de la centrífuga. Posteriormente, a través de cañerías, la lechada de almidón es pasada a la centrífuga primaria de platos, donde además de ser lavada y concentrada, es purificada con la adicción de agua y centrifugada para retirar los almidones solubles y partículas extrañas. Siempre a través de procedimientos controlados y comandados por tableros electrónicos, la lechada de almidón purificada sigue su ininterrumpido proceso hasta llegar a los hidrociclones o centrifugado secundario, ya que también realizan la misma función que la centrífuga, pero en un sistema diferente, utilizando ciclonetas de plástico PVC de gran capacidad de retención de sólidos. En estas instancias, donde la leche de almidón ya posee alta concentración extremada limpieza, llega hasta la deshidratadora centrífuga, donde le es extraída la totalidad del agua que posee. Esta es la deshidratadora centrífuga que deshidrata la leche más concentrada que tenemos. Entra ahí bien limpia y es deshidratada, se le saca el agua. Es un rotor que funciona a altas revoluciones, en el cual se carga la leche y gira por un transcurso de 60 segundos. Ahí se seca la masa y sale un cuchillo hidráulico que corta esta masa y de ahí sale un almidón con una humedad de 35% aproximadamente, ya previo al secado final. Después de pasar por la deshidratadora centrífuga, el almidón ya en estado sólido debe pasar por un proceso de secado en el silo de enfriamiento. Aquí vemos el proceso de secado. Después de la deshidratadora centrífuga, el almidón con una humedad de 35% entra en el secador, que es un sistema de flash dryer. Este secador lleva el almidón hasta la punta, que es de 28 metros, con una temperatura de 140 grados Celsius. Y en el transcurso donde lleva el almidón, se va secando y hasta una humedad de entre 12 a 14% llega en el silo de enfriamiento, donde ya a partir de ahí se iría a la parte de ensaque del producto final ya. Bueno, dentro de este silo de enfriamiento, ¿es directo el paso del almidón ya en este caso o tiene algún tiempo de reposo dentro del mismo? No, sería directo el paso ya al sistema de empaque, ¿verdad? Porque solamente es un sistema para enfriar y de repente tener un depósito de entretiempo nuevamente ahí, ¿verdad? El almidón deshidratado al vacío sigue por una válvula rotativa que lo dosifica a un secador neumático. El almidón es secado en secadores neumáticos con corto tiempo de residencia y evaporación rápida del agua. El almidón se conduce y seca por una corriente de aire caliente proveniente de una caldera. Del silo de enfriamiento del almidón pasa por dos clasificadoras, las que en su interior cuentan con mallas especiales que puedan evitar el paso de cualquier cuerpo extraño al producto final, a fin de asegurar precisamente eso, la calidad del producto. Desde aquí,
pasan directamente a los picos de envasado, donde el almidón de mandioca es envasado en las 2 presentaciones que se realizan en esta planta, en bolsas de 25 kilogramos y en los Big Bag, cuyo peso puede variar conforme a la necesidad del cliente, de entre 175 kilogramos hasta 1.350 kilogramos. Finalmente, tanto las bolsas de 25 kilogramos como los Big Bag de peso variable son destinados para su almacenamiento en los depósitos de productos terminados, desde donde, según necesidad o pedidos existentes, serán embarcados en camiones distribuidores hasta su destino final. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.